Dios nos sustenta en su amor aún en medio de las tribulaciones. Dios nos sustenta en su amor aún en medio de las tribulaciones. Así que vámonos al pasaje bíblico. En Romanos capítulo 8 del versículo 28 al 39 dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, este pasaje que el Señor nos regala esta tarde tiene como título, la enseñanza bíblica tiene como título, Dios nos sustenta en su amor aún en medio de las tribulaciones. Pablo, un hombre testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo, por causa del Evangelio tuvo muchos sufrimientos, tuvo muchas persecuciones, tuvo muchas tribulaciones, estuvo enfermo en varias ocasiones, fue apedreado. Muchas veces intentaron asesinarlo, matarlo. Con tal es de que él no predicara el Evangelio, hicieron una gran cantidad de cosas que no prosperaron. Y no prosperaron, ¿por qué? Porque el propósito de Dios se tenía que cumplir. Todo está perfectamente diseñado por nuestro Señor y no hay nada que pueda cambiar el plan establecido desde antes de los tiempos de nuestro Señor para el rescate de nuestras vidas, es decir, para nuestra salvación. Y entonces Pablo en este libro de Romanos, ya en el capítulo 8, les enseña, les dice que aún en medio de dificultades, aún así las cosas nos ayudan. Porque no sabemos en primera instancia, en primer momento, Dios qué quiere detrás de una situación, de una dificultad, incluso de una enfermedad. Dios qué pretende, qué espera, cuál es la reacción que nosotros debemos tomar ante una u otra situación, repito. Y entonces en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para el bien, dice otra traducción. Es decir, todo esto obra de tal manera que el Señor le utiliza algo que para nosotros es contrario, que es dificultad, que es de mucho temor, que es cierto, perturba nuestra mente, nuestro corazón y nos causa mucha ansiedad, mucho desespero. Aún allí, Dios se manifiesta en nosotros. Sabemos que los que aman a Dios, ¿y quiénes amamos a Dios? Todos nosotros los que recibimos primero el amor de Dios. Los que recibimos el amor de Dios, ahora comprendemos que es tan grande su amor, que queremos solamente vivir para Él, haciendo su voluntad, amando su palabra, amando a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos aquellos que amamos a Dios. Porque ya nuestra vida es distinta completamente a como éramos antes de conocer el Evangelio. Y ahora nosotros mínimamente nos esforzamos en agradarle a Dios. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es un plan
diseñado desde antes de los tiempos por nuestro Señor. Y Él, el Señor mismo, es el que tiene un propósito con nosotros al habernos llamado. Dios le conoce a usted y nos conoce a nosotros, y nos conoce por nuestro propio nombre. Y entre tantas miles de personas, miles de millones de personas que hay, que han habido, que habrán en la tierra, nos ha escogido a nosotros entre un grupo de personas que hemos sido separados para Él, hemos sido llamados por Él con un propósito. Y es el propósito que tiene Dios es manifestar ese amor con nosotros, manifestar su soberanía sobre toda la creación, manifestar que Él es el único Dios verdadero y que solamente podemos llegar a Él a través de su Hijo Jesucristo. Por eso el Señor tiene con nosotros un propósito. El propósito que le conozcamos, el propósito que le busquemos, el propósito que lo honremos con un buen testimonio de nuestra vida. Dice el versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está el plan perfecto de Dios, a los que antes conoció. Y aquí encontramos explícitamente uno de los atributos que solamente Dios tiene, es que es omnisciente. Dios conoce todas las cosas, no hay nada que esté por fuera del conocimiento de Dios, no hay nada que sorprenda a Dios, porque Él fue quien creó todo y conoce y escudriña aún los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, Él que conoció todas las cosas y que nos conoció a nosotros, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recordemos, en el principio, cuando leemos Génesis, escuchamos a la palabra de Dios que dice, y dijo Dios, hagámoselo al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se refiere a la santidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó sin pecado. Y recordemos que santos, ser santos, significa ser apartados, apartados para Dios, o ser santos significa estar apartados del pecado, lejos del pecado. Entonces, así como Dios está lejos del pecado, Dios no tiene nada que ver con el pecado, así Él nos creó a nosotros. Pero por causa sabemos todos nuestra naturaleza caída que tenemos desde el pecado de Adán y Eva, todos perdimos esa santidad con el que Dios nos había creado. Pero a través de Jesucristo, Él vuelve a hacernos otra vez conformes a la imagen de su Hijo. Y Jesucristo es como santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo, santo, santo. Es decir, Dios a través de su Hijo nos vuelve a dar esa categoría de santos. Y no es que nosotros seamos mejores personas que el resto de la humanidad. No podemos jamás envanecernos en nuestro corazón y mirar a otras personas que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. En ningún momento. Lo que tenemos y lo que estamos viviendo hoy en el Evangelio es por gracia, es un regalo del Dios Todopoderoso. Por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito significa que Él es preeminente sobre todas las cosas. Él es preeminente, está por encima en autoridad, en dominio, en todo, sobre toda la creación. Y cuanto más en cada uno de nosotros. Entonces, como nosotros fuimos predestinados por Él, el Señor es el que hace la obra completa en cada uno de nosotros. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, la salvación de nosotros, los seres humanos, los creyentes, los que recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, esa salvación empieza o empezó en Dios y termina en Dios, terminó en Dios. Es decir, no hay en ese proceso de salvación ningún mérito en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, es que yo sí era más o menos bueno, o yo sí más o menos buscaba a Dios. Eso es una mentira, una falacia. La palabra de Dios nos enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede buscar a Dios. Por eso es que nosotros expresamos a Dios esa gratitud, porque Él es el que ha hecho completamente esa obra en nosotros. Nos llamó, nos escogió, nos justificó, nos glorificó. Todo esto en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús. Y ya sabemos lo que significa justificar. Recordemos que esto es una declaración judicial.
Y esta declaración judicial es que el Dios soberano a nosotros los creyentes nos declara justos. Es decir, cuando nosotros decimos o cuando entendemos que somos justificados, esto significa que Dios nos ha declarado justos porque hemos llegado a Él arrepentidos por medio de la fe en Cristo Jesús. Es una declaración soberana de Dios por medio de la cual declara justo a todo pecador arrepentido que llegue delante de Él por medio de la fe en Jesucristo. Básicamente eso es la justificación. Y Él, después de que nos limpia, que nos purifica, dice que nos glorificó como un hecho ya determinado por Dios, porque la glorificación será cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia. Pero ya es una decisión que Dios determinó que es así y no cambiará jamás. Pero repito, esto es una obra soberana que empieza en Dios y termina en Dios. Entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios tiene este plan tan perfecto para el rescate de nuestras almas, para el rescate de nuestras vidas, nadie puede estar en contra, nadie puede cambiar esa decisión. ¿Quién contra nosotros? Todas las cosas están bajo la completa soberanía de Dios. Todo, absolutamente todo, está bajo el estrado de sus pies. Todas las cosas que el Señor hizo, todas las cosas que el Señor permite que nosotros vivamos, es por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren, en esto podemos mirar que a veces hay como una fe errada, una fe equivocada, una fe sin fundamento. Seguramente hemos escuchado que alguien que no camina acorde a la palabra de Dios, que ni siquiera acepta el Evangelio, ni siquiera recibe a Jesucristo como su único y Señor y Salvador, emprende un camino, emprende una situación y dice, no, vamos, que Dios está con nosotros. Y en este versículo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿qué pasa? Ellos tienen una fe equivocada porque ellos no conocen al Dios verdadero. Dios está con nosotros, ¿con quiénes? Con los creyentes. Dios está con nosotros, ¿con quiénes? Con la iglesia de Jesucristo. Dios está con nosotros los cristianos, los que adoramos a un solo Dios verdadero en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no adoramos ni tenemos ídolos que nos aparten de su buena voluntad. En esto podemos incluso mirar lo que hacen los musulmanes. Los musulmanes ellos mismos se inmolan, es decir, se ponen explosivos y se hacen explotar en una mezquita buscando atacar al enemigo y lo hacen en el nombre de Dios. Pero ellos no conocen al Dios verdadero. De hecho, el Dios de los musulmanes es un Dios completamente distinto al Dios verdadero, al Dios único y verdadero, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces así sucede en nuestra sociedad, aquí cerquita de nosotros vamos a encontrar. No, crea en Dios que le va a ir muy bien. No, confía en el Señor, Dios está con usted, Dios lo acompaña. Y antes de hacer esa declaración tenemos que invitar a las personas a que verdaderamente se esfuercen, se unan al Evangelio, estudiándolo, escuchando las enseñanzas bíblicas, viviendo conforme a la voluntad de las Sagradas Escrituras. Todo lo que el Señor nos presenta es para que Pablo le está escribiendo a los creyentes en Roma y hoy el Espíritu Santo a todos nosotros, para que nosotros que creemos en Él entendamos completamente cuál es este plan de salvación y que aunque estemos en dificultades como estuvo Pablo, el Señor siempre lo sacó triunfante. Pablo solo murió en Roma, dicen la tradición, dice que murió en Roma, pero después de cumplir completamente el ministerio que el Señor le había encargado, no antes. Cuando uno lee el Evangelio de San Juan, escucha varias veces o lee varias veces la expresión, cómo a Jesús lo querían arrestar, pero no pudieron porque su hora no había llegado.
porque su hora no había llegado, porque todavía no era su hora. Es decir, el plan perfecto de Dios no puede interrumpirlo nadie, ni siquiera el maligno. Los primeros capítulos del libro de Romanos, cuando uno lo lee y de pronto aislado de esta segunda parte del libro, del capítulo 8 en adelante, uno podría mal interpretar, entender mal, decir, bueno, es que eso lo que vemos allí en los capítulos es que Dios está contra nosotros. Pero realmente no es así. Lo que encontramos en el libro de Romanos en los primeros capítulos es que Dios está certificando, está mostrando a la luz pública que todos los seres humanos somos pecadores por igual. Tanto los ateos que rechazan directamente, contundentemente la presencia de Dios, así como a aquellas personas moralistas que creen ellos que porque hacen obras de caridad y que su comportamiento según ellos es muy bueno, entonces no son pecadores. También tienen la misma categoría de los ateos. Y cuánto más los religiosos, aquellos que creen que porque están al servicio en alguna obra religiosa, entonces ellos sí son los que merecen estar delante de Dios. Y Dios dice tanto que unos, otros y aún los terceros, y que todos nosotros, toda la humanidad, somos pecadores, y que como somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ante esa situación tan lamentable de la naturaleza humana, es que viene el Salvador, el Mesías, el Cristo, el justo, muriendo por los injustos. Entonces vemos el amor de Dios manifestado allí, porque cuando éramos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que nos muestra este capítulo. Que todo esto estaba dentro de un plan, porque Dios quería que nosotros estuviéramos en su presencia eternamente. Toda nuestra vida debemos encaminarla de aquí en adelante a hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque si Él no escatimó a su propio Hijo, si Él no se guardó a su propio Hijo, entonces nosotros, ¿por qué no le vamos a entregar toda nuestra vida a nuestro Dios, a nuestro Señor? Dice el versículo 32. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Y este no escatimó es que no se lo guardó, no se lo reservó, sino que envió en esa misión salvadora a su propio Hijo. Es decir, eso no se lo encomendó ni siquiera a un ángel. Él no le confió a nadie de la creación, sino que el mismo Dios, como ya lo habían anticipado los profetas en el Antiguo Testamento, el mismo Dios los salvará. Entonces Él, el mismo Dios que vino a salvarnos, que vino en la persona de Jesucristo a rescatarnos, nos da todas las cosas. Pero ese que nos da todas las cosas, dice, no nos dará con Él todas las cosas. Eso es una concesión por gracia. Es decir, esa salvación que es por gracia nos da el mismo Dios un equipamiento para que nos mantengamos firmes en la gracia que Él nos ha dado. En ese regalo, es decir, todo lo que necesitamos para nosotros estar firmes en nuestra fe, el Dios mismo es el que nos la da. Él es nuestro gran proveedor, nuestro Señor, nuestro sustentador. Y todas las cosas que necesitamos para permanecer allí, firmes, en la postura de una fe verdadera en que es el cristiano verdadero en Cristo Jesús, esto viene del mismo Dios para cada uno de nosotros. El mismo Dios que está en Jesucristo es el que nos rescata y nos da todas las cosas que necesitamos. Entonces, si es el mismo Dios el que nos da con Él, junto con Él, porque es muy importante que nos da junto con Él todas las cosas, ¿cómo no pedirle a Él? ¿Cómo no adorarlo a Él? ¿Cómo no entregarle todas nuestras oraciones solamente a Él? ¿Cómo no buscar llevar una vida íntegra delante de Él? Porque eso es lo que quiere el Señor en cada uno de nosotros. Y Él, dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos justificó? Dios.
Ya lo hemos dicho y lo repetimos. Es una declaración judicial, es decir, en un juicio nosotros no salimos culpables. Y esto es importante aclararlo. No es una determinación arbitraria de Dios en el sentido de que pasó por alto nuestros pecados. Es decir, Dios miró para otro lado para no ver los pecados nuestros y pasarlos por alto. Y así de una manera arbitraria, contrario a la ley, declararnos justos. No, Él nos declara justos porque en la persona de Jesucristo la deuda fue pagada, los pecados fueron quitados, la limpieza se nos ha dado, una nueva vestidura a través de la sangre de Jesús, a través de la sangre del Cordero. Entonces no pensemos que es simplemente que Dios nos perdonó sin un sacrificio, no. Ese sacrificio se dio y es el más grande de los sacrificios que se pudo haber presentado, porque lo entregó uno que no tenía pecado, uno que ni siquiera la muerte estaba tenía dominio sobre él, pero él como cargó con nuestros pecados en esa cruz, por eso murió. No porque él era pecador, sino porque llevaba nuestras transgresiones. Al morir allí, Cristo Jesús, nosotros quedamos libres del castigo. Entonces, eso es. ¿Quién nos va a acusar a los escogidos de Dios? Dios que nos escogió y el que nos justificó. ¿Quién va contra esta soberana voluntad de Dios? Nadie. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 34, para tenerlo muy presente. Vemos aquí la obra completa de Dios, la obra completa en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo murió por nuestros pecados, nosotros ya no tenemos condenación. Si Cristo resucitó, es el triunfo, es la victoria de ese Dios todopoderoso sobre la muerte y sobre el pecado. El que además está a la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra de Dios? Jesucristo. El que también intercede por nosotros. Y este es un punto que tenemos que hacer un énfasis. No hay más intercesores, no hay más intermediarios. Por favor, creamos ya la palabra de Dios. Solamente hay un mediador, solamente hay un intercesor que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios, que está allí sentado a la diestra del Padre, que como es el mismo Dios, tiene el atributo de conocer todas las cosas, de ser omnipresente, por lo tanto Él sí puede escuchar nuestras oraciones. Nadie más es omnipresente, nadie más puede escuchar nuestras oraciones para luego llevarlas delante de la presencia de Dios. Solo Jesucristo, que está a la diestra del Padre, es el que también intercede por nosotros. Nuevamente, ¿de quién es la obra de salvación? Es del mismo Dios en la persona de Jesucristo, no hay otro. Y entonces Dios es allí donde nos sustenta aún en medio de las tribulaciones. Porque dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Es decir, aquí vemos cómo Dios nos sustenta en su amor. ¿El amor es de quién? De Cristo. El amor viene del mismo Dios para nosotros. Recordemos que nosotros no buscamos a Dios, Dios fue el que nos buscó a nosotros. Y en primera de Juan 4, versículos 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa propiciación es el pago que Jesucristo dio para rescatarnos. Entonces allí dicen en primera de Juan, repito, en esto mostró Dios el amor para con nosotros, que envió a su Hijo. Y también en Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nuevamente, y hay que hacer mucho énfasis, el énfasis es que el plan de salvación es obra completa, única y exclusiva de nuestro Dios. Dios se manifestó, Dios nos entregó su amor. Y claro, nosotros, aún nosotros como una respuesta a ese amor de Dios,
queremos amarlo, queremos tributarle nuestra gratitud, queremos vivir a la manera que Él quiere que vivamos, pero porque Él nos amó primero, porque Él nos ha regenerado, nos ha cambiado de un estilo de vida pecaminosa y nos va cada día perfeccionando o mostrándonos cada vez más su camino para que el día de Jesucristo nosotros estemos totalmente limpios delante de Él. Y por causa de este testimonio, por causa de testificar el amor de Dios, por causa de enseñar, de predicar que la salvación es por gracia, como Pablo, en este tiempo hay persecuciones. Por eso dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo es que vencemos. Nosotros en sí mismos no tenemos poder. Y esto es una falacia que se ha inventado en los últimos tiempos, incluso dentro de las iglesias cristianas. Que nosotros tenemos poder, no tenemos poder, el poder es de Dios. Y en Cristo Jesús, es decir, viviendo nosotros en la presencia de Dios, somos más que vencedores. Es decir, Dios es el que nos da la victoria, dice por allá Proverbios. El hombre prepara el caballo para la batalla, pero es el Señor Dios el que da la victoria. Nosotros no lo hacemos, lo hace Dios. ¿A nosotros qué nos corresponde? Adorarlo viviendo en fidelidad para Él. Porque somos vencedores, dice, ¿por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Y ya hemos visto en el versículo anterior, en el versículo 35, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios? Nada. Porque aunque nosotros no somos capaces de vencer las tribulaciones, las persecuciones, los miedos, todas las cosas que se nos vienen en estos tiempos, incluso enfermedades, Cristo tiene poder para hacerlo. Y Él nos sustenta en estos tiempos tan difíciles. Y muchas personas pueden pensar, pero ¿cómo es posible que entender esto, de que aún Dios se glorifica en medio de una enfermedad cuando hay tanto sufrimiento? Recordemos el principio de la enseñanza del día de hoy, y es que todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas personas que fueron llamados, que fueron elegidos, que fueron separados por Dios, que fueron purificados, que fueron predestinados, que fueron justificados y glorificados en la presencia del Señor, lo encontraron allí en el lecho de enfermedad. El propósito que Dios permitió para muchas de estas personas es que allí en la enfermedad estas personas pudieran doblar su cerviz, doblar su cabeza y reconocer que necesitaban un Mesías, un Salvador. Solo allí muchas personas encontraron la paz que necesitaban sus corazones. A través de una persona, un ministro cualquiera que el Señor utilice, porque lo importante no es el ministro, lo importante es la palabra. Y Dios puede utilizar cualquier persona. Allí estas personas en su lecho de muerte entendieron lo que significa la salvación por gracia, lo que significa Jesucristo, tener a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Así que aún en medio de las tribulaciones debemos preguntar al Señor, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo conocer? Y ayúdame a salir de esta situación. Porque tú tienes el poder, Señor, y si nosotros nos esforzamos en qué? En obedecerlo, Él obrará en cada uno de nosotros. A nosotros nos corresponde buscar obedecerlo, amar su palabra, vivir siempre bajo la soberanía de su amor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, mire lo que dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde es el amor de Dios? El amor de Dios se llama Jesucristo. Ese es el nombre del amor de Dios, Jesucristo. Porque es perfecto ese amor. Porque es un amor real, verdadero. No es como el amor de nosotros los hombres, de los seres humanos, que es un amor acomodado, es un amor por conveniencia, es un amor que buscamos simplemente a los que nos aman, amarlos también. Pero el amor de Dios, recordemos que Jesucristo por su obra en la cruz nos ha reconciliado con el Padre. El mismo Dios quiso reconciliarse con nosotros, siendo nosotros los culpables, siendo nosotros los pecadores, siendo nosotros los malos. El Señor vino a buscarnos. Dios nos sustenta en su amor aún en medio de las tribulaciones.
Sé que tenemos dificultades y tenemos que orarle al Señor que nos ayude a sobrellevarlas y a salir de ellas. Que en Él somos más que vencedores, que no podemos apartarnos de Él, de su Evangelio, de su palabra, y que Él solamente en Él encontramos paz. Pero que aún ni la vida ni la muerte nos apartará de ese amor, ni potestad ni principado, es decir, ningún poder de ángeles caídos o demonios nos puede separar del amor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no depende de nosotros, sino que depende de aquel que nos salvó. No depende pues, del amor que nosotros tengamos hacia Dios y de la fidelidad que nosotros tengamos hacia Dios, sino que Dios, que es bueno, santo, justo y fiel, a nosotros es quien nos cuida. Así que nada, no hay nada en ninguna parte de la creación que pueda estar contra la voluntad de Dios. Porque recordemos que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miremos unas conclusiones que nos pueden ayudar. Para los creyentes, todas las cosas obran para bien, conforme al propósito del llamado de Dios. Muy importante, recordemos. Dios tiene con nosotros los creyentes un propósito. A nosotros nos corresponde orarle al Señor y pedirle sabiduría. ¿Qué debemos hacer para que su propósito en nosotros se cumpla? Que nos dé la capacidad de disponernos bajo su voluntad, que nos dé la sabiduría para comprender muchas cosas que están pasando en estos últimos días. Segundo, la salvación es una obra completa y exclusiva de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros no podíamos hacer nada para recibir la salvación. Por eso es una obra completa y exclusiva de Dios. Por eso debemos adorarlo y agradecerle, porque nos ha contado a nosotros entre las personas salvadas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, no debemos de temer. Aunque la situación está difícil, aunque la situación está muy complicada, aunque hay enfermedades, aunque hay mucha maldad y mucha oscuridad, recordemos, Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si vivimos obedeciendo y enseñando la palabra de Dios. Cristo Jesús es la evidencia del amor de Dios y que Él está con nosotros. Si usted quiere pensar por algún momento, ¿cómo sé que Dios está conmigo? Piense en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación perfecta del amor de Dios. Nunca dude, ni nunca se aparte de Él. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. La seguridad de la salvación del creyente está en Jesucristo. Por eso no la podemos perder, porque no depende de nosotros, sino de aquel que nos salvó. Nada nos separará del amor de Cristo. Recordemos, ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulación, ni ángeles, ni principados, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo, porque el amor de Cristo, el amor de Dios es en Cristo Jesús para nosotros. Y las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es un versículo del mismo Romanos 8:18, que aunque hayan dificultades, aunque haya mucha tribulación, tengamos presente este versículo, Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente, el nada se comparan, aunque nos parezcan muy difíciles, el nada se comparan con la gloria venidera. Lo que vamos a vivir eternamente con nuestro Señor es maravilloso, esplendoroso. Y vamos a darnos cuenta en aquel momento que aunque aquí nos parecía como lo peor para nuestras vidas, no era tanto. Orémosle al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé valentía, que nos dé paz, que nos dé reposo, que nos dé sanación, pero que nunca nos apartemos de Él. Y como aplicación tenemos entonces para este día, vivamos obedientes a la palabra de Dios, estando firmes en nuestra fe, aunque tengamos tribulaciones y dificultades. En Cristo Jesús somos más que vencedores, ya que todas las cosas Dios las transforma para nuestro bien. Dios es el que cambia todo, nosotros no podemos cambiar nada. Nosotros debemos de comprometernos a vivir en obediencia a la palabra de Dios, estando firmes en nuestra fe, porque la fe, por causa de las dificultades,
tiende a movernos, las dificultades tienden a movernos de la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Pues aunque tengamos tribulaciones y dificultades, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Como Pablo, aún en medio de tantas dificultades, de tanto asedio, de tanta maldad que había también en su entorno, él salió triunfante porque Cristo Jesús era quien lo sustentaba. Así que todas las cosas Dios las transforma para nuestro bien. Entonces recordemos el título de hoy. Dios nos sustenta en su amor aún en medio de las tribulaciones. Amén y amén.